Por lo tanto, cierto, nosotros no somos nada, hermano. Sin Cristo no somos nada. Solo por misericordia de Dios estamos en este lugar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Le voy a invitar, cierto, a abrir las Escrituras, cierto, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Que Dios, cierto, nos vaya dando, cierto, la fuerza, la fortaleza, que Dios vaya abriendo el oído de nuestro corazón para poder recibir su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Que el Señor nos bendiga. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga cada uno de mis hermanos. Amén. Ahí al que le cuesta un poquito, ¿cierto? El que está al lado le vaya ayudando, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Que Dios tenga misericordia de nuestra vida, ¿cierto? En esta hora. Toda la honra, toda la gloria, ¿cierto? Es para el Señor. Todo esto, ¿cierto? Es para engrandecer el nombre de Cristo, porque el hombre sin Cristo no es nada, hermanos. Nosotros en este lugar, ¿cierto? No somos nada. Solo, ¿cierto? Debemos ser adoradores de Cristo. Para eso hemos sido llamados, para adorar, ¿cierto? A nuestro Señor, porque la gloria y la honra son para Él, no para el hombre. Amén. Si lo ha encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Que el Señor le bendiga. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cierto? Antes de que nuestro Señor Jesucristo saliera a nuestro encuentro, teníamos una manera de vivir. Que el Señor nos bendiga. Y esa manera de vivir, ¿cierto? Para nosotros era agradable, pero ante la presencia de Dios no era una manera de vivir agradable. Gloria al Señor. Porque íbamos, ¿cierto? Donde queríamos, hacíamos lo que queríamos, decíamos, hago lo que quiero y voy donde quiero. Gloria a Dios. Sabemos que hoy hay uno que nos ciñe, se llama Jesucristo, pero cuando estábamos en el mundo también había uno que hacía y deshacía con nosotros y nos llevaba donde Él quería y nos movía, ¿cierto? También de un lugar a otro. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Pero bendita la hora cuando nuestro Señor Jesucristo salió a nuestro encuentro. Amén, que el Señor nos bendiga. Y nos tomó, ¿cierto? Y nos hizo nueva criatura, dice su palabra. Y cuando nos hizo nueva criatura, nos hizo para Él. Y nos hizo, ¿cierto? Nos sacó ese viejo traje que traíamos y nos puso vestiduras nuevas. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Y de ahí, ¿cierto? Cuando Él nos toma, nos lava, nos limpia, saca ese viejo hombre y pone un nuevo traje siendo un nuevo hombre. Y cuando hablamos de un nuevo hombre, también hablamos de una nueva mujer. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre estaba ya viciado, ¿cierto? Ya estaba... Tenía una vida, ¿cierto? Un caminar donde el fin de ese camino era la muerte, ¿cierto? Donde ya, ¿cierto? Muchas veces no era agradable vivir lo que estábamos viviendo. Porque antes de llegar a los caminos de Cristo, antes de que nuestro Señor Jesucristo saliera a nuestro encuentro, nuestra vida no era agradable porque nuestro corazón vivía lleno de engaño, lleno de maldad. Que el Señor nos bendiga. Y como muchas veces se dice, quizás, ¿cierto? Íbamos un fin de semana, nos fumábamos una cajetilla de cigarro, tomábamos una cerveza
y era el momento. Pero después de ese momento llegaba nuestra realidad nuevamente y quizás muchos con su vida no hallaban qué hacer. Que el Señor nos bendiga. Y la única manera de refugiarse, ¿cierto?, era a través, ¿cierto?, de abrazar este mundo, abrazar los deleites, los deleites engañosos del corazón. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Porque vivíamos, ¿cierto?, conforme a los deseos engañosos, dice la palabra. ¿Por qué engañoso? Porque si podíamos, ¿cierto?, como se dice, ser más vivo que el otro, lo hacíamos. Que el Señor nos bendiga, porque así maquinaba nuestro corazón antes de venir a los caminos de Cristo, antes de que nuestro Señor Jesucristo saliera a nuestro encuentro. Del viejo hombre no había nada bueno, hermanos. Nada bueno. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Vivíamos, ¿cierto?, con un corazón lleno de maldad, lleno de ira, lleno de orgullo. Quizás, ¿cierto?, no éramos nada, pero muchas veces nos creíamos más que todos. Que el Señor nos bendiga. Nos tomábamos una cerveza más y ya nos creíamos los más bacanes. Que el Señor nos bendiga, disculpe la expresión, pero era así. Que el Señor nos bendiga. O si alguien me decía algo, el más choro, ¿cierto?, era el más popular. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia, pero ese viejo hombre ya pasó. Ahora, por misericordia de Dios, somos nuevas criaturas. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Que el Señor nos bendiga. Porque nuestro corazón, hablando del corazón, refiriéndose a la mente, ¿cierto?, estaba lleno de engaño, de maldad. Pero el Espíritu Santo, ¿cierto?, que viene de Dios, hizo una renovación en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Y cuál es la única manera de renovar nuestra mente? Es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Es la única manera de que nuestro corazón pueda cambiar, ¿cierto? Cuando nuestro corazón empezó a cambiar, cuando por misericordia el Espíritu Santo de Dios empezó a abrir nuestros ojos, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. Y así como nos fue dando cierto conocimiento de la palabra, por misericordia de Dios, ¿cierto?, nuestra mente, nuestro corazón se fue renovando, se fue regenerando, porque cuando Dios nos trajo a sus caminos, veníamos podridos, hermanos. Nada bueno había en nosotros, nuestro corazón estaba lleno de maldad. Pero bendita la hora, ¿cierto?, cuando el Espíritu Santo de Dios hizo esa renovación, esa regeneración en usted y en mí, por misericordia, no por mérito, por misericordia, por amor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Por eso es importante, ¿cierto?, que nuestro corazón, que nuestra mente esté limpia, esté siempre conectada con el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre. Este hombre, cierto, que antes, cierto, era mentiroso, el nuevo hombre ya no miente. Porque el nuevo hombre es todo lo contrario al viejo hombre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Son dos cosas muy distintas. Ninguno tiene algo del otro. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Porque el viejo hombre, cierto, era un hombre mentiroso. El nuevo hombre es un hombre que ya no hay viejo hombre en el nuevo hombre. Pero que el Señor nos ayude. Pero ¿cuánto cuesta, mis hermanos? ¿Cuánto cuesta caminar en pos de una nueva criatura? Porque siempre caminamos con un pie adentro y un pie afuera, como se dice. Porque aunque el Espíritu Santo quiso regenerarnos, ¿cierto?, de una manera completa, aún así nosotros hay momentos en que no nos dejamos regenerar por completo. Porque siempre va a haber algo que nos seduce del viejo hombre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Porque ya sea, cierto, nuestro carácter, que es una de las cosas que más cuesta, cierto, que más le cuesta al nuevo hombre, cierto, es deshacerse del carácter del viejo hombre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque somos muchas veces polvoritas, hermano. O como se dice, de mecha corta. Cualquier cosita aparece, cierto, el viejo hombre, aparece la ira, que ya no debiera estar en la nueva criatura, porque fuimos hechos nuevos, cierto, que el Señor nos bendiga, fuimos lavados, fuimos transformados, que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, ya nada de aquello debiera haber, pero aún, cierto, aún algo queda,
Que el Señor nos bendiga, porque muchas veces nuestro caminar es imperfecto en los caminos de Dios. Y no es culpa de Dios, no es culpa del Espíritu Santo, es culpa de nosotros. Es mi culpa que no me he dejado regenerar por completo, porque todavía hay cosas que me seducen del viejo hombre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. ¿Sabe? Porque al viejo hombre siempre le gusta andar en conflicto. Le gusta andar, ¿cierto? Como se dice, ganándole al quien vive, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Pero el nuevo hombre ha sido un hombre regenerado que debiera vivir siempre humillado a las plantas de Cristo. Y es una de las cosas que más nos cuesta, hermano, hoy en día. ¿Por qué le digo que caminamos a medio camino, con un pie adentro, otro pie afuera? Porque todavía en nuestro diario vivir hay cosas que son desagradables a la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, porque todo lo que el Espíritu Santo hace, ¿cierto? En la criatura, en el hombre, en la mujer, es por voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Esto de lo que Dios hace con usted y conmigo, nada es al azar, hermano. Todo es porque hay un propósito, hay una voluntad detrás de esto. Y esa voluntad es divina, no es humana, no es por sangre, no es de carne, es divina, ¿cierto? Es espiritual. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, muchas veces nos cuesta caminar en justicia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y una de las cosas que más nos cuesta es caminar en santidad, hermano. Creo que una de las cosas que carece hoy el pueblo de Dios es vivir en santidad, es vivir apartado para Cristo, apartarse para Dios, apartarse, ¿cierto? Que sea el Espíritu Santo tomando un dominio completo del hombre regenerado. Nos cuesta mucho porque siempre va a haber algo que nos seduce. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, ¿cierto? Siempre va a haber algo que nos va a llevar a reaparecer ese viejo hombre. En algún momento de la vida, ¿cierto? Cuando pensamos que todo va bien, cualquier cosita nos hace, como se dice, trastabillar. Y ahí reaparece. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando reaparece el viejo hombre en usted y en mí, hay una decadencia espiritual. Porque, ¿sabe? Lo primero que se viene a la mente, no, es que ya caí, ya tropecé, ya con esto. No, hermano. Aquí no se trata de que usted no va a tener tropiezo, no va a tener dificultades. Aquí lo importante, ¿cierto?, es caer y tener la capacidad de pararse y seguir adelante. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Pero ¿cuál es el problema del hombre hoy en día? Que confía mucho en sus propias capacidades. El hombre hoy confía mucho en las capacidades humanas y nos hemos olvidado en quién debemos confiar, en quién debemos poner nuestra confianza. Que el Señor nos ayude. Porque recuerde que cuando el nuevo hombre, el viejo hombre es tomado y es regenerado, ya no es usted, es Cristo viviendo en usted, es Cristo viviendo en mí. Por lo tanto, ya no nos ceñimos nosotros solos. Hay uno que nos ciñe y se llama Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Pero ese es el gran problema del hombre, del cristiano hoy en día, que no se quiere dejar, no se quiere someter a la voluntad de Cristo en el corazón del hombre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. El gran problema de hoy, ¿cierto?, del hombre es el sometimiento a Dios. No nos queremos someter a la palabra del Señor. No nos queremos someter, mis hermanos. Y una de las cosas en que nos damos cuenta en que el amor, Dios nos habla de amor, pero hay una de las cosas que nos cuesta someternos es al amor de Cristo. Nos cuesta someternos al amarnos el uno con el otro. Nos cuesta someternos, ¿cierto?, a cuando la palabra, cuando Dios a través de su palabra, ¿cierto?, nos disciplina, nos cuesta someternos. ¿Sabe por qué? Porque siempre tenemos nosotros la razón. Aunque estemos equivocados, aparece ese viejo hombre y dice, no, es que no es así. Gloria a Dios. Aún la palabra, hablando a mi vida, hablando a mi corazón, a través del predicador, siempre, no, es que no es así. Es que ¿por qué no cambia él primero? Es que ¿por qué no cambia ella primero? Que el Señor nos bendiga. Y ese es el gran problema del hombre, que no se deja disciplinar, no se deja tomar, ¿cierto?, por completo
del poder del Espíritu Santo, para ser regenerado en su totalidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y sabemos que si no nos dejamos regenerar, hermano, si no nos sometemos, hermano, va a ser difícil llegar un día allá. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Aquí, cierto, hay muchos que han hecho el servicio militar, yo no lo hice. Pero cierto, cuando usted no se somete, hay sanciones. Que el Señor nos bendiga. Y aquí dentro de los caminos de Dios también, si no sometemos, hay sanciones. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermano. Dios es santo y nosotros somos impuros. ¿Por qué debemos, cierto, vestirnos de la justicia y la santidad de la verdad de Dios? Porque para cuando Dios mire hacia nosotros, no vea la inmundicia que hay en nosotros, sino que vea a Jesucristo morando en nosotros, morando en usted y morando en mí. Porque ¿qué pasa? Si Dios se volviese a mirarnos, miraría la inmundicia y vendría la ira de Dios sobre nuestra vida. Por lo tanto, es importante dejar, cierto, que ese ser regenerado para vestirnos de la justicia y de la verdad y la santidad de Dios, del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, para cuando el Padre le mire a usted y me mire a mí, vea, cierto, al Hijo ahí, al Hijo reflejado en usted. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, porque es una de las cosas que hoy cuesta mucho al cristiano, es ver a Cristo reflejado en mí, reflejado en usted. Que el Señor nos bendiga, como le decía el otro día, cualquiera se puede pasear con una Biblia debajo del brazo y eso no quiere decir que es cristiano. Que el Señor nos bendiga, usted se puede pasear con el libro de la Constitución, pero eso no lo hace a usted abogado. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Cierto, debemos haber, como se dice de este lugar muchas veces, nuestra mejor predicación no es la que sale de nuestros labios, es la que nosotros reflejamos afuera, hermanos. ¿Sabe por qué? Aquí yo le puedo decir palabras muy elocuentes y haber estudiado las palabras, y aquí llego y me explayo de una manera que quizá usted va a quedar así como wow. Pero si usted me ve afuera con una vida totalmente diferente a la que yo le predico, oiga, por mi conducta, usted ya no va a querer venir acá porque va a decir, para ir a escuchar a ese mentiroso, oiga, mejor me quedo en la casa. Y por mi culpa, usted también sale perjudicado, hermano. ¿Por qué? Porque dicen, estos son todos iguales. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Por eso es importante dejarnos, ¿cierto?, ser revestidos de este nuevo hombre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Dejarnos, ¿cierto?, administrar por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, esto no es en vano. Debemos entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano, hermanos. No fue en vano. El problema es que hoy en día nosotros tomamos el Evangelio tan livianamente que, como se dice que Dios es amor y todo lo perdona, que el Señor nos bendiga. Puedo hacer y deshacer conforme a lo que yo quiera. Pero, hermano, desde el momento que Cristo nos llama a su camino, ya cierto, nosotros debemos dejarnos ministrar por el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Ese día me gustaba el ejemplo que daba nuestro hermano acá, cierto, hermano Esteban, creo que se llamaba, cuando decía, fuera de la celda había cierto un acta que decía, por esto estás acá. Pero cierto, hubo uno que limpió aquello, cierto, entonces ya está limpio, ya no hay quien nos acuse. Pero sabe, nosotros nos gusta que esa acta siempre haya algo que nos estén acusando. Que el Señor nos bendiga. Es como aquel, cierto, que sale de la cárcel y a los 3 días otra vez está delinquiendo para volver, como que se acostumbra, le gusta. Y nosotros, Dios nos toma, nos limpia. Y sabe, somos como los cerditos. Aquí Dios nos viene, nos toma, nos limpia y volvemos nuevamente. Salimos de esa puerta y seguimos siendo el mismo viejo hombre. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Por tanto, cuesta dejarse seducir. Porque el que es seducido por el Espíritu Santo siempre va a anhelar las cosas del Espíritu. Pero el que todavía no ha sido regenerado en su totalidad
siempre lo va a seducir algo del viejo hombre. Que el Señor nos bendiga. Y es una realidad en mí, es una realidad en usted, que el Señor nos bendiga. Que todavía no nos hemos dejado regenerar en la totalidad. Que el Señor nos bendiga. Todavía no nos hemos dejado ministrar por el Espíritu Santo y caminar conforme a la palabra de Cristo. Que el Señor nos ayude, porque si nos paramos enfrente, ¿cierto?, de la palabra de Dios, hermano, todavía no hemos comenzado nada. Dios. Si nos paramos, ¿cierto?, frente a la palabra y empezamos a escudriñar, hermano, todavía el viejo hombre está, pero muchas veces intacto en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y ese es el problema del cristiano, del ser humano, que no se quiere dejar cambiar. No quiere sufrir esa metamorfosis, ¿cierto?, de ser regenerado. ¿Por qué? Porque el que es regenerado por Dios en su totalidad es como un bicho raro, hermano. Porque el que es regenerado por Cristo siempre va a anhelar las cosas que son de Cristo. Siempre va a anhelar las cosas que son del Espíritu. Ya sea su conversar siempre va a ser en base a la palabra de Dios. Su actuar siempre va a ser conforme a la palabra de Dios. Y hoy en día encontrar un cristiano así es como un bicho raro, hermano. Como encontrar a alguien, un espécimen en peligro de extinción. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Porque ¿qué le pasa a usted? ¿Qué me pasa a mí cuando se encuentra con alguien que ha sido regenerado en su totalidad y le empieza a hablar de Cristo? Y uno dice, ya, córtala, sí. Que el Señor nos bendiga. Es como acá, otra vez la misma predicación, otra vez el mismo fome predicando. ¿Por qué? Porque no hemos sido seducidos por el Espíritu Santo de veras. Porque no hemos sido regenerados en nuestra totalidad, hermano. Por eso es que todavía no nos dejamos seducir por Cristo, porque todavía no nos dejamos regenerar. Todavía nos seduce el mundo, todavía nos seduce el viejo hombre. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil, hermano. Afuera usted con el viejo hombre no había límite. Usted hacía lo que quería. Que el Señor nos bendiga. Usted y yo hacíamos lo que queríamos. El enemigo hacía con nosotros lo que quería. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y muchas cosas todavía del viejo hombre nos seducen. Que el Señor nos bendiga. Pero el cristiano que ha sido regenerado en su totalidad es seducido. Como dice la palabra del Señor, en su palabra, en su ley, está mi delicia. Pero como decía nuestro hermano antes, ¿cierto? Muchas veces el venir acá, el oír la palabra, es agravoso para nosotros. Todavía es agravoso para nosotros escuchar la palabra del Señor. Que este es criticón, que este habla mucho. Hermano, Dios nos ha mandado a usted y a mí a hablar de la verdad. Aquí nadie se puede subir a entretener al pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Hay una responsabilidad, primeramente, ¿cierto?, de vivir conforme a la palabra. Y esto no le estoy diciendo que yo vivo conforme a la palabra, porque hay mucha decadencia en mí. Si la palabra no está haciendo solo para usted, primeramente parte por aquí, porque un día también voy a tener que dar una cuenta de por qué me paré aquí y qué es lo que salió de mi boca. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y muchas veces, como le digo, tomamos esto con tanta liviandad, hermano. Es como me subo, hablo, preparo el mensaje y después ya estamos listos. Hermano, a nosotros se nos puede olvidar el mensaje del sábado. A usted se le pudo haber olvidado el mensaje del sábado, pero está quedando registrado allá. Donde un día tendremos que dar una cuenta. Que el Señor nos bendiga. Porque sabemos, ¿cierto?, que el enemigo, ¿cierto?, el mundo nos pasa una tarjeta de crédito, ¿cierto?, y dice, consume nomás, al final te cobro. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y eso nos gusta, ¿cierto?, gastar sin límite. Que el Señor nos bendiga, porque no nos gusta, al ser humano no le gustan los límites, por favor. Al ser humano no le gusta la disciplina, no le gusta el doctrinamiento. Que el Señor nos bendiga. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee la palabra de Dios, todo es no, todo es no, todo es no. Y muchas veces decimos, ¿y qué vida voy a llevar entonces de santurrón? Hemos sido llamados a la santidad.
Gloria a Dios. Poderoso No es que usted tenga que ser un santurrón, es que hemos sido llamados a la santidad, a apartarnos para Cristo. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a tener un corazón, cierto, humillado, un corazón sincero, donde, cierto, un corazón que se llene de justicia, que se llene de la santidad de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Dice, mire, en Colosenses 3, 9, 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Que el Señor nos bendiga. No nos mintamos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hay hipocresía en nosotros, ¿no? En el pueblo de Dios todavía hay mucha hipocresía. De Dios. Hay tanto que sacar de nuestras vidas. Amén, amén. Gloria al Señor. Si la iglesia no es esto, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Santo es tu nombre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Usted entra acá y dice: hoy que está linda la iglesia, está adornada. Pero nosotros somos los que tenemos que adornarnos para Cristo, hermano. Aleluya. Vive el Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Por lo tanto, cierto, muchas veces tenemos, cierto, venimos acá con una careta. Acá somos un personaje y afuera Gloria a somos Dios. otro personaje, hermano. Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. ¿Y eso por qué pasa? Porque todavía no hemos sido regenerados en nuestra totalidad, en toda nuestra manera de vivir. Que el Señor nos bendiga. Llevamos años, hermanos, años escuchando la palabra de Dios. Años. Nadie puede decir: no, mire, aunque usted venga del mundo, pero en algún momento usted escuchó alguna predicación, escuchó a alguien por ahí en la calle predicando. Que el Señor nos bendiga. Y sabe, aunque cuando andábamos en el mundo y escuchábamos una palabra, una predicación, siempre quedaba algo aquí. Siempre quedaba algo, hermano. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Por lo tanto, imagínense, llevamos tanto tiempo, y aún así no nos hemos dejado regenerar. ¿Por qué? Porque no nos gusta la disciplina, no nos gusta la justicia de Dios, no nos gusta la santidad de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y esto Alabado Dios. es una verdad. Es una verdad, hermano, dentro del pueblo de Dios. Porque muchas veces se dice: no, es que los pentecostales, que lo antiguo, es que... El problema no está en lo antiguo, ni el problema está en usted y en mí. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos conformamos con llegar acá, sentarnos, escuchar la palabra, y con eso pensamos que estamos listos. Hermano, tengamos cuidado. Si no somos regenerados, si no somos renovados, difícilmente vamos a poder, ¿cierto?, volar a la presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Bueno eres Dios. Miren, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y muchas veces se nos ha preguntado: ¿por qué estamos acá? ¿Con qué propósito llegamos acá? Gloria a Dios. Y muchas veces decimos: no, si venimos porque soy evangélico. No, si vengo porque soy cristiano. Pero nos hemos preocupado de conocer cuál es esta buena voluntad que Dios tiene para con usted y conmigo. ¿Cuál es la voluntad, cierto, que Dios tiene, el propósito de Dios en usted y en mí? Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, porque conociendo el propósito, conociendo, cierto, a nuestro Señor Jesucristo, vamos a conocer cuál es el propósito con el cual estamos acá. Si la venida acá no es en vano, hermano. Muchas veces nos volvemos religiosos, ¿cierto? Y eso es lo que nos va consumiendo en el camino, la religiosidad, hermano. El llegar acá, sentarnos ahí, escuchar para la casa, volver el sábado, volver el jueves, volver el martes. ¿Por qué? Porque no hay una disposición en el corazón del hombre. Porque, como decía mi hermano, cierto, que está coordinando, todavía es gravoso llegar a la presencia del Señor. Mire, le voy a poner un ejemplo. El día jueves hay que ir
a los ángeles. Mira, hermano, se dijo, ojalá vamos todos para no hacer culto acá. Y yo me pregunto, ¿está la disponibilidad, está la disposición en usted y en mí? O qué bueno que no se haga culto ese día. Que vayan todos, yo no voy y no hay culto y me quedo en la casa. ¿Se da cuenta? Si estuviéramos regenerados, no estaría eso en nosotros. Estaríamos preocupados de sí poder ir, de poder congregarnos, de poder buscar, de poder apoyar, ¿cierto? Pero como no hemos sido regenerados en la totalidad, hermano, nos da lo mismo si voy o no voy, me da lo mismo si hay culto o no hay culto. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en unos religiosos, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y todavía está ese viejo hombre dominando nuestra humanidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, porque es más fácil cumplirle, ¿cierto?, los deseos a la carne que andar conforme al Espíritu, hermano. Y es una gran verdad, hermano. Si aquí no se trata de que el predicador es pesado, que habla, pero es la realidad hoy que pasa en usted y que pasa en mí también. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y mire, la palabra hoy nos habla de regeneramiento, despojado del viejo hombre que ya está viciado conforme a los deseos, ¿cierto?, engañosos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Pero ¿qué es lo que está provocando la palabra de Dios en usted y en mí? ¿Qué es lo que está provocando la palabra de Dios en mi corazón? ¿Qué es lo que está provocando la palabra de Dios en su corazón, hermano? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Prácticamente nos da lo mismo, hermano. Nos da lo mismo. No somos ni frío, ni caliente, ni helado, somos tibios, hermano. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y es una triste y dolorosa realidad. ¿Sabe por qué? Porque no queremos tener un real compromiso con Cristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. ¿Y sabe qué provocamos con eso? Que en usted y en mí la muerte de Cristo sea en vano, hermano. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Y déjeme decirle que aquella muerte no fue en vano. Aquel sacrificio no fue en vano. Como decía un día el hermano desde acá, muchos dicen, y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? No, Dios sabía que iba a haber, ¿cierto?, un sacrificio. Dios sabía que iba a haber, ¿cierto?, un regeneramiento. Bendito Dios. Que el Señor nos bendiga. Y en ese regeneramiento estaba usted y estaba yo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Mire cuántos años, siglos, Dios nos lleva hablando lo mismo a través de su palabra. Podemos escudriñar las Escrituras. Pero ¿qué ha provocado todo esto en usted y en mí? Cuando Cristo nos llamó a sus caminos por misericordia, ¿cierto? Siempre se habla del primer amor. En el primer amor siempre, ¿cierto? Ahí veníamos, ¿cierto?, limpiecitos. Nos daba gusto llegar acá. Nos deleitábamos en la ley de nuestro Dios. Nos deleitábamos en la palabra de Dios. Pero fue pasando el tiempo, pasaron los años. Hermano, y déjeme decirle que hemos vuelto atrás, hermano. Damos 3 pasos para adelante y 5 para atrás. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Se habla de una iglesia antigua, de una iglesia con poder. Pero el problema está en usted y en mí hoy en día. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Mire, nosotros teniendo muchas veces estudio, conocimiento, oiga, hombres iletrados, hombres sin conocimiento, pero había una fidelidad. Había un hambre de querer empaparse de la presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Había una gana de que Dios cambiara, de que Dios hiciera algo. Pero hoy en día el pueblo de Dios está indiferente a lo que Dios quiere hacer con su pueblo.
Hoy en día el pueblo de Dios está indiferente a la voluntad de Dios. Gloria al Bendito Señor. sea Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Hoy ya la palabra de Dios en el ser humano no está provocando nada. Es como leer un libro de cuentos antiguos, hermano. Bendito sea Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Cuesta, hermano. Cuesta, 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 cuesta. ¿Sabe por qué cuesta? Porque lo queremos hacer nosotros. Lo queremos hacer nosotros en nuestro tiempo. Bendito sea Dios. Que el Señor nos bendiga. Y no queremos que lo haga Cristo en su tiempo. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Que el Dios Señor para nos ayude. siempre. Como dice la palabra del Señor, muchos, pudiendo cierto haber sido ya maestros, aún seguimos siendo niños. ¿Por qué? Porque no nos hemos enamorado de Cristo. Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Sabe, hoy me bendecía a un estado de WhatsApp que había un estado que decía que nos dirigiéramos a Dios como que fuera una carta de amor y no una lista de supermercado. Y sabe, es la verdad absoluta. Porque esto es como pedir, 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 pedir sin dar nada a cambio, hermano. Gloria a Dios. Bendito Pedimos, sea pedimos, Dios. pedimos, queremos, pero no entregamos nada. ¿Sabe? El tema acá, Dios no nos pide nuestra riqueza, no le pide su auto, su casa, no le pide... Hermano, Dios solo nos pide que le adoremos. Mire, solo que le adoremos, solo que haya un cambio en nosotros. Solo que esté ese anhelo de decirle, Señor, yo quiero que tú me cambies. Gloria a Dios. El problema es que cuando el Espíritu Santo quiere provocar ese cambio, le decimos, no, todavía no estoy preparado. Gloria al Señor. El problema del hombre es que nunca está preparado para cuando Dios quiere hacer esa regeneración. Bendito sea Dios. Y siempre vamos colocando un obstáculo, una excusa y excusa y excusa y excusa. Señor. Y si vamos a la palabra del Señor, hermano, la venida de Cristo está cerca, ya está a las puertas. Pero sabe, nosotros lamentablemente no estamos haciendo nada para volar al encuentro con el amor. La palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Gloria a Dios. Pero lamentablemente estamos muy manchados y muy arrugados, hermano. ¿Por qué? Porque todavía, cierto, no nos hemos empapado de la justicia, de la santidad y de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Como le digo, y el problema ya no es del Espíritu Santo, ya no es de Dios, ya no es de Cristo, ya no es del Calvario. El problema está en usted y en mí, está en nuestro corazón. Ya. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Pero sabe lo importante que todavía hay tiempo, hermano. Todavía hay tiempo para que Dios pueda, para que el Espíritu Santo pueda hacer ese regeneramiento en usted y en mí. Gloria a Dios para siempre. Para que todavía pueda haber ese cambio, hermanos. ¿Cuántos se han ido afuera por mi conducta? Bendito Dios. ¿Cuántos se han ido afuera por su conducta? ¿Cuántos que ya no quieren venir porque dicen, no, va a ser como mejor me quedo en la casa? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, porque como le digo, es más fácil andar vestido con el traje viejo que ponernos un traje nuevo. Ese traje que el Señor quiere, cierto, que usted y yo, cierto, vistamos, cierto, para honrarle, para glorificarle, porque todo esto no es para que usted se vea más lindo o se vea más santo, es para glorificar a Dios. Si todo esto aquí se trata de enaltecer y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Recuerde que todo esto es pasajero. Bendito Dios. El viejo hombre está tan aferrado a lo material, está tan aferrado al yo, que no lo quiere soltar, hermano. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos ayude. El viejo hombre quiere vivir eternamente en esta tierra. Ya. Que el Señor nos bendiga, ¿sabe? Si el día de mañana nos dijeran a cualquiera, ¿sabes? Tienes una enfermedad y tienes 3 meses de vida, hermano, nos desesperamos. Bendito sea Dios. Que el Señor nos bendiga porque nos vamos a morir y mis proyectos. Alabado sea Dios. Pero ¿y el proyecto que tu hija tiene contigo?
Como decía nuestro hermano, para los jóvenes, todos fuimos jóvenes y es verdad. Queríamos tener un trabajo, tener dinero para comprar una casa, comprar un auto y pensábamos que eso era el todo del hombre. Y es una realidad. Pero bendita la hora en que nuestro Señor Jesucristo nos salió al encuentro y nos curó de esa ceguera, hermano, espiritual que teníamos. Y nos hizo entender que el todo del hombre no consiste en los bienes materiales, no consiste en lo que tiene. El todo del hombre consiste en cuánto pesa Cristo en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Recuerde que un día seremos pesados en una balanza, hermano. Recuerde que hay una balanza esperando por nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y para poder, cierto, quizás equiparar un poco las cosas ahí cuando estemos en la balanza, todavía tenemos tiempo para llenarnos del Espíritu Santo, hermano, llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos de la presencia de Cristo. Todavía hay tiempo, hermano. El tiempo se acaba cuando usted está dentro de un cajón, cuando dejó de respirar, se acabó la oportunidad. Pero cada día que Cristo, que por misericordia nos despierta el Señor para regalarnos un día más de vida, es una nueva oportunidad. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con aquello? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y le vuelvo a decir, el problema no es del predicador, no es de la palabra. El problema está en mi corazón y está en su corazón. Que el Señor nos bendiga porque creemos en nuestras propias capacidades, hermano. Ese es el problema. Confiamos en nosotros mismos. Pero déjeme decirle que nosotros sin Cristo no tenemos nada, no somos nada y no valemos nada. No valemos nada, hermano. Nada, nada, nada. Sin Cristo en nuestras vidas no hay vida, hermano. Porque sin Cristo en nuestras vidas, ¿qué es lo que nos espera? La muerte segunda, dice la palabra del Señor. Pero sabe, somos tan, perdone la expresión, pero somos tan miserables para servir a Cristo. Somos tan miserables que parece que quisiéramos llegar a la muerte segunda. Parece que nos seduce más el lago de fuego que la vida eterna, hermano. Y es una realidad. Parece que nos da lo mismo donde nos vayamos. ¿Sabe por qué nos da lo mismo? Porque todavía no hemos creído a la palabra de Dios. Porque dice que el lago de fuego será un lugar de tormento, hermano. La palabra de Dios lo dice. Será un lugar de tormento, de dolor. Pero eso como que no son solo palabras, es como que este fue un cuento, hermano. Y lamentablemente el mundo hoy está así. El mundo hoy está así, como le decía el otro día. Uno ve hay unos videos circulando por las redes donde con la misma palabra de Dios refutan de que Dios es Satanás, que Jesús es el diablo, hermano, y con versículos bíblicos. Y muchos, si nuestro fundamento no está en Cristo, oiga, esas son cosas que nos hacen dudar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, por eso debemos tener cuidado, hermano. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, ¿cierto? El amor de muchos se enfriará. Y déjeme decirle que muchos llegamos muchas veces, como se dice, por compromiso, hermano. Por compromiso. Porque no hay un real cambio, no hay un real regeneramiento en nosotros. No hemos querido ser renovados, hermano. Creemos que Dios es como un artefacto que lo tomo, lo pongo allá y lo traigo cuando lo necesito. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Hermano, cuando nos dejemos, cuando haya ese renuevo en usted y en mí, cuando se cumpla
En usted y en mí la palabra que dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron, usted y yo vamos a ser diferentes. Cuando se cumpla esa palabra en usted y en mí, vamos a ser diferentes. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Pero hermano, todavía estamos a tiempo de ser seducidos por el Espíritu Santo. Todavía estamos a tiempo de quebrantar nuestro corazón a Cristo, de humillarnos a Cristo, de buscar presencia de Dios. Todavía estamos a tiempo, hermano. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Que mientras no nos pase algo a nosotros, no tomamos escarmiento realmente de lo que significa servir a Cristo, hermano. Y se lo digo, por ejemplo, se lo digo yo porque lo he vivido, hermano. Para mí era, no, que vayan nomás, vayan a la iglesia, no, está bien. Pero cuando llegó mi momento de tomar escarmiento, hermano, y uno dice, ¿por qué no lo hice antes? Pero ya no hay vuelta atrás. Aquí no hay una varita mágica que usted vuelve el tiempo atrás. El Señor. Y cuando tenemos que sufrir, ahí es donde, ¿y dónde está Dios? Señor, usted dice que me ama. Sí, Dios nos ama con amor eterno. Su palabra dice, con amor eterno le amamos. Por eso es que nos tiene acá y nos da una nueva oportunidad cada día de ponernos a cuenta. Y porque nos ha amado con amor eterno es porque un día envió a su Hijo, ¿cierto?, al Calvario de la cruz para que llevara sus pecados y los míos. Porque nosotros no éramos capaces de soportar aquello, hermano. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Pero mire, le vuelvo a decir, todavía estamos a tiempo de ser renovados por el Espíritu Santo. Todavía estamos a tiempo de que nos dejemos seducir por nuestro Señor Jesucristo. Donde nuestro caminar, donde nuestro diario vivir sea en base a la palabra de Dios. Y no en base a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. Porque lo que usted y yo queremos es pasajero, pero lo que Cristo quiere para usted y para mí es eterno, hermano. Es eterno. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Que Dios vaya colocando en nosotros el querer, hermano, el querer conocer a Cristo. Porque como nos decía el otro día, creo que era nuestro hermano Hernán, el día que Cristo entre en nuestro corazón, recién ahí vamos a poder entender. Pero como todavía no lo hemos dejado entrar, para nosotros todavía es un desconocido. Para nosotros todavía Cristo es un desconocido. Lo único que sabemos de Él es que fue al Calvario de la cruz y que murió por nosotros. Pero cuando le conozcamos, cuando nos dejemos seducir por Él, vamos a saber que esto va más allá. Que hay detrás de aquello hay una vida eterna, esperando por usted y por mí. Pero para eso debemos despojarnos de ese viejo hombre, echarlo fuera en su totalidad, hermano, en su totalidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y dejarnos, ¿cierto?, guiar por el nuevo hombre, ¿cierto? Y cuando usted se deje que ese nuevo hombre viva en usted, ya no va a vivir, como dice su palabra, ya no va a vivir usted, no voy a vivir yo, Cristo va a vivir en nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que Dios nos dé la fuerza cada día para seguir buscando su presencia, hermano. Como le digo, muchas veces decimos, y lo he dicho, cuesta. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque queremos caminar con nuestra fuerza. Queremos caminar a nuestra manera. Pero en el momento que empecemos a caminar tomados de la mano de Cristo, va a ser más fácil. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Recibimos a nuestro hermano Hernán en este lugar con gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.